De marzo de 2025 acá en Radio LED. Vamos hasta las 11 de la mañana con, obviamente, actualidad, obviamente una mirada, apoyamos un pie en la dimensión económica, como hacemos habitualmente, pero a veces es, sobre todo con la jornada de ayer, es un poco inevitable no salir justamente de la dimensión económica, aunque obviamente está todo conectado. Ahora nos metemos qué es lo que está pasando, algunos puntos centrales de la jornada de ayer, lo que dejó, solamente por enmarcarlo en un día, porque obviamente va a traer consecuencias, o por lo menos en los próximos días va a seguir rebotando el tema de los jubilados y de la represión y lo que ocurrió afuera del Congreso y adentro también. Adentro, que fue un bochorno. Pero como les decía, esto es El Mirador. Vamos hasta las 11 de la mañana. Y ahora, en el comienzo de este programa, hacemos como un panorama que intenta hacer puntos destacados, sobre todo de lo económico. Pero hoy, como les decía recién, vamos a salirnos de eso y hacer un destacado de lo que pasó ayer, sobre todo afuera del Congreso. Adentro del Congreso nos vamos a meter dentro de un ratito, que también fue un bochorno absoluto. Afuera hay bastante para analizar, yo ya empiezo a adelantar un poco, para investigar. Recordemos, la movilización a veces se pierde de los jubilados, era por el aumento en la jubilación, o por lo menos que no pierdan los saberes, y el mínimo sobre todo, pero era para aumento en los saberes jubilatorios y además para que se extienda la moratoria previsional, un tema importante, pero que obviamente en esta agenda, en estos días agitados en la Argentina, parece a veces quedar oculto. Lo cierto es que pedían aumento de jubilaciones, un sector, los jubilados, que fue el que, sobre todo en 2024, más se ajustó, más se aplicó la motosierra, por más que el gobierno intente por ahí salir por la tangente, explicar que sí, que no, que arriba abajo. Lo cierto es que todos los economistas, todos los informes serios de economía, de ortodoxos, heterodoxos, economistas más cercanos a Milei, obviamente que no sean del gobierno, ¿no? O más alejados, toman a los jubilados como uno de los sectores donde recibió el ajuste, la motosierra en 2024. Veremos qué es lo que pasa con 2025, pero por lo pronto ya sabemos que ese famoso bono de 70.000 pesos es el mismo, está congelado y poquito a poco se lo va comiendo la inflación mes a mes. Ese es el escenario en el cual ayer se dio la represión enorme que se vivió cerca del Congreso, en las inmediaciones del Congreso, que terminó 1 y pico de la mañana en cacerolazos y gente que no tan masivo de cientos de miles, pero con una masividad bastante llamativa que ocurrió ayer, sobre todo a la hora. Miércoles a la noche, ya jueves a la 1 de la madrugada, había gente en Plaza de Mayo con bastante bronca por todo lo que sucedió en el día de ayer. ¿Qué es lo que sucedió? Obviamente no voy a hacer un repaso, pero sí traigo algunos puntos, 5 o 6 puntos para tener en cuenta de la locura que se vio ayer, porque fue abandonar que la policía abandone un patrullero y que ese patrullero aparezca minutos después prendido fuego. Bueno, ahí mínimo una investigación. Obviamente estoy haciendo preguntas retóricas, pero un patrullero tiene policías asignados, tiene nombre y apellido. No es que un policía en una comisaría agarra un patrullero y se va. Eso debe ser una emergencia, pero está todo asignado. Está el número del patrullero y después aparece dado vuelta y prendido fuego. O casualidad que estaba abandonado el patrullero en el centro, creo que Avenida Mayo, y con las puertas abiertas y demás. Primer dato a tener en cuenta. Segundo dato a tener en cuenta. Personas rompiendo la vereda cuando otras le gritaban que no lo deje, que no lo haga y demás. Y
Hay una imagen, una secuencia de Crónica TV que muestra claramente acá, ni siquiera sospechoso, es como una persona de civil con una mochila, hacía desmanes, rompía las veredas y después se va caminando entre las filas de la Policía Federal. En este caso era creo que sí, me parece que era la Policía Federal, no era Gendarmería. Porque ayer actuaron Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y en un anillo más grande todavía, después estaba la Policía de la Ciudad, que tuvo un segundo, tercer rol. Pero se vio claramente, al menos uno que uno puede llamar infiltrado, gente que estaba del otro lado, después pasó por atrás de la policía, vestido de civil, perdón, sin ningún tipo de problema. Calculo que si voy yo y quiero hacer lo mismo, no voy a tener la misma suerte. Después, un policía también, grabado por una cámara de televisión, creo que fue de C5N, patea una pistola, un revólver, ahí en la Plaza de los Dos Congresos y se va con el resto de los policías. Y el revólver quedó tirado ahí en el pasto. Una locura absoluta de lo que se vivió. Otra locura absoluta, aunque ya estamos acostumbrados miércoles a miércoles. Beatriz Bianco, jubilada, 87 años, estaba en la manifestación y lo empuja una policía de guardia de infantería, cae seca contra la nuca, contra el piso, sangre, no estaba haciendo nada, absolutamente nada, en tal caso, incluso estaba arriba de una vereda, y es tremenda la imagen, porque dentro de todo lo que pasó, hasta parece que, bueno, un empujón, pero tiene 87 años, cayó con la nuca en la vereda para atrás. Otro dato que tenemos que rescatar de lo que pasó ayer para, bueno, juntar estos datos y ver qué es lo que se investiga, no se investiga. Está todo filmado, la verdad que está todo filmado. El policía que deja el revólver en la Plaza de los Congresos está filmado. Debe haber cámaras que muestran cómo alguien dejó un patrullero abandonado en el centro, ¿no?, de Buenos Aires. Es todo desopilante. Un camión hidrante de la policía también, con parlantes diciendo vengan zurdos. Y obviamente el otro punto destacado para analizar qué es lo que pasó ayer es Pablo Grillo, el reportero gráfico que sufre un disparo de un gas lacrimógeno tirado en lugar de ser bombeado como debe ser para, en una manifestación, para que la gente se vaya y demás, acto de disuasión de la que tiene la fuerza de seguridad. Fue tirado al ras, obviamente le apuntaron porque el fotógrafo estaba agachado sacando una foto atrás de unas maderas prendidas a fuego, le tiraron, le pegaron la frente y está ahora al borde de la muerte, porque esto es así, lo estaban operando allá en el hospital Ramos Mejía. Ojalá salga todo bien, pero es otro dato destacado. Y después, el saldo, 89 detenidos de una fuerza de la Prefectura y Gendarmería y 25 de fuerzas de la Policía Federal. En total sumaron 100 y pico, creo que 115, 120, ya fueron liberados la mayoría. Ahora está el tema de antecedentes y todo en una manifestación que fue convocada, como todos los miércoles, por jubilados que van a la puerta del Congreso y que solamente quieren dar una vuelta al Congreso. Y ahí viene todo. O sea, uno viene siguiendo la manifestación de los jubilados miércoles tras miércoles, semana a semana. No los dejan pegar la vuelta a la manzana en el Congreso, tipo protesta. ¿Vieron las protestas en Estados Unidos? Que por lo general dan en círculo, con carteles, ¿no? Es bastante conocida ese tipo de protestas. Poca gente, pero como se quedan mucho tiempo girando y demás. Bueno, me parece que los jubilados querían como rodear y abrazar al Congreso y no los vienen dejando hace varias semanas y los vienen cagando a palos, básicamente. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Acá estamos viendo unas imágenes, una protesta estudiantil que hubo en Estados Unidos. Es un clima, digamos, donde la gente lo deja pasar, no hay ningún tipo de represión, simplemente están ahí al lado. Claro.
aplausos. O sea, hay aplausos. Y acá, bueno, la justaposición de... Fíjate el tipo de temple. Todo bien, no me parece una nación que esté... que sea conocida por la cuestión de pacífica a la hora de manifestarse, pero por lo menos me parece algo mucho más tranquilo y respetuoso, sobre todo, ¿no? Sí, más teniendo en cuenta que estamos hablando de gente que se manifestaba con 60 años más. ¿Más 60? ¿Más 70? Sí, totalmente. Y también es totalmente desfigurado por... la cuestión de poder, ¿no? Sí. Hacia el pueblo. Ayer fue convocado por hinchas de fútbol, que acá hay que hacer hay que sacar una flecha, porque es bastante novedoso. Pero se dice poco, porque enseguida el gobierno la tenía muy fácil, ¿no? Se la dejaron picando automáticamente. Barras bravas, enseguida. Y es lógico el argumento defensivo del gobierno de tildar absolutamente a todos los que fueron ayer de barras bravas. Pero hay que traerlo un poco a cómo fue esa convocatoria. En los últimos años se puso medio de moda que hinchas o agrupaciones que no son de la barra de un club tengan actividad más allá de la de ir a la cancha y demás. Hay subcomisión del hincha, por ejemplo en San Lorenzo, subcomisión de Derechos Humanos en Ferro, está la subcomisión de Derechos Humanos también de Vélez, muy conocida la de Lanús, que por ejemplo para los 24 de marzo sacan comunicados. Esto es un fenómeno bastante nuevo. Ni hablar de las cuestiones que hubo hace poco sobre las agrupaciones de los clubes de fútbol de Argentina con respecto al tema de las donaciones para Vía Blanca. Habían varios clubes que estaban en esa. Exactamente. Tomaron fuerza en oponerse a la SAD, es decir, que los clubes sean sociedades anónimas, y esos grupos son los que convocaron. Claro, una cuestión de apoyo social también. Un club como evento social a un apoyo, una causa social. Pero con un fenómeno muy nuevo, que es que se hace desde una identidad de hincha. Esto es muy nuevo en el sentido que no fueron no convocan partidos políticos, organizaciones sociales, sindicatos, que pudieron haber ido ayer, no estoy diciendo que no, sino que es un fenómeno nuevo de que convocan de estas agrupaciones o grupos de hinchas. Con lo cual, visto del otro lado, es muy fácil de tildarlos como barra brava. Ahora, me gustaría saber si fueron, por ahí había algunos, no sé, pero están tan identificados y está esto de ¿cómo se llama cuando meten un filtro para ir a la cancha y no los dejan entrar o no? Bueno, no me va a salir ahora. ¿Filtrados? No, cuando... no me va a salir, pero cuando están por alguna causa o por algo, no los dejan entrar. Ah, como que están vetados, digamos. Sí, tiene un nombre, ahora me va a salir seguro, pero ahora se me fue de la cabeza. Pero bueno, habría que chequearlo con eso, respaldarlo con imágenes de las barras. Hoy está todo filmado. Sí, a mí me parece que igual como está todo filmado, también todo se puede sacar fuera de contexto. Yo recién había un par de imágenes donde había gente con camiseta de fútbol manifestándose, pero eso puede sacarse fuera de contexto. Digamos, es un país en donde cuando se sacan las cosas de contexto se puede tirar por un lado o para el otro. Pero sobre todo porque acá vemos todo blanco-negro también, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ayer convocaron estos grupos de hinchas. Lo que pasa es que es nuevo. En la sociedad es nueva. Hay gente que no tiene ni idea que existen estos grupos y que con el tema de la SAD, es decir, de querer privatizar los clubes de fútbol, que son sociedades deportivas, son dueños de los socios, que los quieren privatizar, ¿no? Ahí se me ocurre el secretario de Turismo y Deportes, Scioli, el presidente Milei, también quiere que exista la posibilidad de que los clubes lleguen actores privados y queden con, no sé, un fondo de inversión de Arabia Saudita. Está Foster Gillett, que ahora River lo denunció en una causa penal y demás. Bueno, agrupaciones de hinchas de fútbol que se organizan más allá de ir a la cancha, sino por otras causas, es un fenómeno bastante nuevo. Los últimos, yo diría, 5, 7, por ahí 10 años, ¿no? Con el empuje, por ejemplo, que tuvo San Lorenzo y la subcomisión del hincha para recuperar el terreno de Avenida de la Plata para trasladar su estadio ahí. Hay algunos hitos de esta nueva identidad política, por llamarlo de una manera. Bueno, ayer convocaron y por eso el enchastre y esto que le convenía al gobierno como argumento, y eran todos barras bravas.
La generalidad, como te decía, sacada fuera de contexto, indica que sí, hay un discurso detrás de eso. Sí, es muy fácil también tildar de Bayó. Es muy fácil también. Es la salida fácil también, me pongo los pies de Patricia Bullrich y sí, él tenía el argumento ahí servido en bandeja. Frenamos acá. Era traer algunas cosas que deberían investigarse. El patrullero abandonado, un revólver abandonado por un policía, gente que pasaba de un lado al otro de las vallas de la policía, vestida de civil sin ningún tipo de problemas, está enfocada la cara. Me gustaría que algún fiscal por ahí actúe, ¿no? Tanto se habla de la investigación judicial y demás. Y algunos datos, obviamente, el reportero gráfico Pablo Grillo, que está luchando por su vida. Traer el empujón y el palazo que recibió la jubilada 87 años Beatriz Bianco, de un policía, filmado, todo filmado. Bueno, hechos, fotos que dejaron ayer y que, por supuesto, vamos a seguir hablando en los próximos días. Los jueves, subite a El Mirador y observa lo que se viene desde la mejor perspectiva. Auspicia este programa. No tenemos una pick-up, porque no se trata de tener, se trata de ser. Y nosotros somos gente distinta, gente amiga, gente aventurera, que inspira y que estamos para ayudar, aunque no nos los pidan. Somos gente familiera, gente emprendedora, divertida, que se anima a ir por más. Somos gente de pick-up, Chevrolet Montana, Chevrolet S10 y Chevrolet Silverado. Somos pick-up. Chevrolet. El Mirador. Y 20 de la mañana en este jueves 13 de marzo. Ya estamos promediando marzo, qué locura. En particular, perdón, se me voló, o sea, se me pasó volando. Sí, se me voló marzo. Por lo menos la primera quincena de marzo me pareció que fue de un día para el otro. 24 horas para mi percepción del tiempo es lo que llevan estos 13 días de marzo. Hoy jueves, esto es El Mirador, acá en Radio LED, vamos hasta las 11 de la mañana, 18 grados, al menos en el área metropolitana de Buenos Aires. Por supuesto, toda la agenda está en las repercusiones de lo que pasó ayer en la calle. En el centro de la ciudad de Buenos Aires también, obviamente, se va metiendo en la agenda de a poco lo que pasó adentro del Congreso, que fue una locura. Se agarraron a piñas diputados oficialistas de La Libertad Avanza y que fueron oficialistas, pero hoy están cercanos, son críticos, son como un oficialismo crítico, no se sabe bien. Se tiraron agua unas diputadas también que se estaban insultando a la par de que otros diputados se agarraban a piñas. Bueno, todos los que estoy mencionando eran diputados de La Libertad Avanza o satélites de la Libertad Avanza, es decir, del oficialismo. Una locura absoluta lo que pasó ayer en el Congreso. Pero ahora es momento de hablar de economía, como hacemos todos los jueves acá, le ponemos el foco. Es muy importante nosotros para este programa seguir la agenda económica. Es momento de hablar, ya están comunicados con nosotros el economista Pablo Salina,
especializado en finanzas. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Roberto. ¿Todo Un saludo bien? para vos y para todos los oyentes. Muchas gracias por estos minutos acá en El Mirador. Bueno, lamentablemente tengo que hacer un corte y hablar un poco de economía con vos, por eso te convocamos acá al Mirador, pero ni hablar que ayer, más allá de la represión, no por dejarla de un lado, pero había un reclamo de un sector que son los jubilados, que estaban reclamando por la moratoria, pero además por el aumento de los haberes jubilatorios, que en 2024, ¿cómo le fue? Te voy a preguntar a vos, ¿cómo le fue en líneas generales, ¿no? Para repasar, ¿cómo le fue a los jubilados en el 2024? A ver, la caída en los últimos, vamos a decir, en los últimos 4 años es una caída de poder adquisitivo considerable. Es cierto que si uno mira el último año, bueno, puede ver una mejora en términos reales, pero si vos ves lo histórico, vienen perdiendo hace mucho tiempo. Entonces, eso hace que por más que te digan que en los últimos 6 meses, 7 meses, 8 meses, 12 meses, si querés, tienen una recomposición, no la ven reflejado en sus bolsillos porque en los últimos 4 años no lo han logrado. Además, hay que tener en cuenta algo. Una cosa es la jubilación mínima, en donde le están dando un bono de 70.000 pesos fijo hace más de 6 meses, y para no decir más tiempo, Sí. pero fue más tiempo, vamos a decir hace más de 6 meses, frente a las jubilaciones de haberes que superan si querés saber mínimo, es un poco más de mínimo, en donde, bueno, la recuperación fue un poco más latente, pero para ver, la pérdida es considerable. Entonces, hasta que no se tome capaz la decisión de ese bono a la mínima, aumentarlo para que se pueda ver un poquito la recomposición realmente en la economía real de los jubilados, esto va a seguir sucediendo. Va a seguir sucediendo porque son una de las variables de ajuste. Lamentablemente. Totalmente. Yo hice un recorte de 2024 solamente porque hubo un cambio de gobierno en diciembre de 2023, pero si hacemos la foto más amplia, claramente es un sector que por ahí varios gobiernos apuntaron por ahí al ajuste. Pero bueno, quería nada, solamente por lo que pasó ayer, preguntarte. Pensá, Roberto, que no están sindicalizados. No, claro. ¿Quién los organiza? Entonces es muy difícil. O sea, es como la variable capaz a veces muy fácil porque no tienen quien los organice para reclamar algo. No tienen capacidad de presión, totalmente. Y más si encima viene pasando los últimos miércoles y ni que hablar lo que pasó ayer. Pablo, también te quería preguntar, bueno, no se sabe tanto por los detalles, pero sí en los últimos días hubo un avance en el tema negociación y nuevo acuerdo con el FMI. Obviamente que está de fondo el mecanismo legal administrativo que el gobierno eligió, que tiene que ver con aprobarlo con un DNU, es decir, que el Congreso lo tiene que rechazar a alguna de las dos cámaras y no que apruebe una ley como, bueno, por ahí se esperaba que haga. Pero más allá de eso, del mecanismo que eligió, ¿qué ves de qué puede pasar con la economía con un acuerdo con el FMI, por lo menos en lo que se sabe hasta ahora? Bien, solo para hacer un paréntesis, en cuanto al mecanismo que eligió, demuestra la fragilidad institucional que todavía Argentina tiene, que es gravísimo. Esto leído afuera es grave. Para cualquier inversor que le digas vení, pone plata en la Argentina, o para el mismo un inversor local. Como va a ser un pequeño paréntesis en ese aspecto. Ahora, desde el lado puramente así económico, es muy claro el DNU. El DNU lo que busca es un plan de facilidades extendidas, que la idea es que se extienda a lo largo de 10 años. Hay un plazo de gracia de 4 años y 6 meses. Esto tiene que ver con que Argentina tiene compromisos asumidos hasta el 2029 aproximadamente por algo más de 20.000 millones de dólares. Entonces, hay una realidad... Perdón, sí. Son compromisos asumidos por el anterior acuerdo. Sí, por el compromiso por la renegociación del acuerdo que firmó Macri en su momento. Claro, ¿no? Claro. Entonces, no alcanzan los dólares para todo. No alcanzan los dólares para repagarle al fondo, para pagar la deuda
privada en dólares, para las importaciones, no alcanza para todo. Y si vos querés, además, intentar levantar el cepo, que yo espero que suceda antes de mitad de año. Mitad de año, bien. Y yo espero que sea antes de mitad de año. Yo espero que este acuerdo con el fondo pueda ser firmado fines de este mes, principio del mes que viene o mitad de abril. Empiece con el nuevo acuerdo para poder levantar el cepo a mitad de año, antes de mitad de año, no más allá de julio-agosto, porque estás muy cerca de las elecciones y va a ser leído como algo más bien electoral que otra cosa. Eso te iba a preguntar, ¿vos crees que hay chances de que, o sea, una vez que el gobierno superó la etapa FMI, entramos en una nueva etapa en la economía, pero en un año electoral, ¿crees que entre esos dos hitos, es decir, acuerdo con FMI, firmado, acordado, atado con un moñito, y antes de las elecciones el gobierno se arriesgaría a levantar el cepo, teniendo en cuenta que por ahí hay movimientos cambiarios? El de puede haber algo. Y movimientos puede haber, obviamente, presiones cambiarias en ese aspecto puede haber en el tipo de cambio, pero el de DNU dice algo muy claro y es que no habría intervención al mercado cambiario. Porque eso es algo que siempre con el fondo se discutió, de decir, bueno, te deja algunos dólares de libre disponibilidad para que puedas intervenir en el mercado de cambio. Tema que la intervención en el mercado de cambio, uno diría, bueno, con cepo, obviamente están interviniendo ahora, pero sin cepo capaz la intervención va a tener que ser más profunda si tenés presiones desde el lado del tipo de cambio. Las presiones pueden suceder, el tema es que este gobierno tiene establecidas ciertas anclas que cada vez las acrecenta más. Digo, la cuestión de llevar a cabo el ajuste para que pueda haber, discutible o no, pero digo, un superávit desde el punto de vista primario y después financiero, discutible o no, digo por el tema de las LECAP, son letras capitalizables, que capitalizan mensualmente. Hay una cuestión ahí contable donde vos decís, bueno, pero estás dilatando ese pago del interés hacia adelante y no me lo estás computando ahora y me estás mostrando el superávit. Bueno, hay un debate y una discusión a ese respecto, pero démosle la derecha, digamos, bueno, logra el superávit primario y logra algún nivel de también superávit financiero. Después hay una cuestión también con que a partir de abril este gobierno tiene que mostrar la baja de la inflación por debajo del 2%. Digo, eso tiene que pasar porque es otra ancla que entonces no estaría sucediendo y empieza a mostrar ciertos quiebres. Y el acuerdo con el fondo viene a sellar esas anclas para de alguna manera dar un driver más a la economía argentina, que hoy no lo tiene. Digo, hoy si uno dice cuál es el nuevo driver que haría mejorar un poco la economía argentina hacia el futuro y las expectativas, yo no lo veo. El único driver que veo de ahora en adelante es que salga ese acuerdo con el fondo, que es un acuerdo, entre comillas, favorable para la Argentina en términos de dilatar vencimientos lo máximo que se pueda, que sea el plazo más extenso que se pueda, y es cierto que el fondo te presta a una tasa que si hoy Argentina tiene que ir al mercado internacional de capitales, el fondo es como, bueno, y sí, es el que te ofrece la tasa más baja en comparación al riesgo país que tenés hoy. Claro. Entonces es como la solución dentro de la peor y la menos peor. Pero necesaria, la tenés que hacer, porque si no te quedan esos compromisos, al menos con el fondo, por casi 20.000 millones de dólares de acá al 2029 y Argentina empieza a tener alguna serie de problemas porque no te alcanzan los dólares para todo, no te alcanza para importar y que la economía puede intentar entrar en un sendero de crecimiento, no alcanza para pagar la deuda privada en dólares, no alcanza para pagar los dólares al fondo si quedás con el plan que tenés hoy en términos de acuerdo con el fondo. Lo necesitas. Pablo, ¿qué pensás de uno de los detalles es la libre disponibilidad? Y al mismo tiempo un FMI que más allá de que hayan cambiado sus autoridades, el antecedente inmediato con la Argentina, encima con la misma persona, estaba hablando Luis Caputo, hay que ver si el FMI superó ese escollo o no respecto de la libre disponibilidad, sobre todo teniendo en cuenta que el FMI no sé si le gustó tanto que en 2018 muchos dólares hayan servido para en esto de compra y venta del Banco Central y que no haya servido para otra cosa. El FMI no lo ve con buenos ojos.
¿Crees que en esta negociación ya se superó? El FMI ya está, bueno, dice, tabula rasa, como dijo el gobierno en campaña previa al balotaje, y corrió ese tema y dijo, bueno, otra vez a la Argentina le damos cierta libre disponibilidad, ¿o es un tema que va a seguir? Yo lo primero que digo es que es difícil de lo político que alguien que fue a acompañar y pedir en su momento el ingreso de vuelta al fondo hoy tenga que renegociar lo renegociado. Es cierto que no lo renegoció Caputo, pero ir a renegociar algo que fue renegociado de algo que fue pedido y de donde participaste. Qué difícil que debe ser. Bueno, desde el perdón que te interrumpa, ¿no? Pero desde el FMI, y esto se hizo público, no es ni siquiera un off ni nada. Pidieron que lo corrieran a Caputo en su momento en el gobierno de Macri, y esto fue así, contado por gente del FMI, contado por el gobierno en su momento del gobierno de Macri. Ahí hay un antecedente. Sí, de lo político debe ser algo que obviamente se debe estar manejando muy bien porque no debe ser algo sencillo. Ahora, los acuerdos con el fondo son muy herméticos y cerrados. Es decir, todo lo que uno puede llegar a conocer es porque se filtró algo, pero a veces es difícil que se filtre. Es como más expectativa que uno tiene de lo que podría llegar a pasar por las señales que van dando. Ahora, sobre el fondo de libre disponibilidad, yo creo que el fondo puede estar de acuerdo en darlos, pero porque tiene delante a un gobierno que tiene claro qué tipo de economía quiere. Y es una economía con la cual el fondo está de acuerdo. Siempre estuvo de acuerdo. Digo, lo que te pide generalmente el fondo es, mira, si vos tenés déficit, lo tenés que dejar de tener, tenés que ajustar, fíjate cómo lo haces, pero ajustá. En ese ajuste tratá de ir a sectores en donde no afecten tanto a la economía. Digo, por ejemplo, los jubilados, lamentablemente, pero por ejemplo. Después trata de no generar intervenciones en el mercado cambiario, pero si lo necesitas, en general te da algún espaldarazo para poder hacerlo. En general, podría no, pero en general te lo termina dando, en off o no. Y después lo que te pide es, y algo que acá hay que poner la clave, acumulación de reservas. No hay en el DNU algo que diga acerca de, bueno, va a haber algún compromiso de acumular reservas a lo largo de los años en tanta cantidad de stock. Digo, eso es un que a Argentina más o menos le ha costado cumplir, por algún motivo o por otro. Entonces, creo que el DNU no lo diga es algo que todavía se debe estar conversando con el Fondo Monetario para poder definir si va a haber o no. Yo creo que sí, porque no creo que quien te preste la plata diga, bueno, no te pongo un compromiso de reservas que tenés que acumular, porque en definitiva eso es lo que te va a permitir repagarme y que no hagas lo que vos quieras. Entonces, ahí yo creo que va a estar el foco puesto en ese compromiso y a qué nivel se termina estableciendo. Capaz sea un nivel ascendente, ¿no? En más que fijo todos los años. Entonces, eso también daría cierto oxígeno al gobierno para los próximos años. Pablo, antes de cerrar, porque ya nos quedamos sin tiempo, casi a modo de lúdico, mañana se conoce el nuevo índice de inflación, que lo da el INDEC. ¿Tenés un rango, solamente muy cortito, tenés un rango de por dónde crees que puede estar? Entre 2 y 2,5. 2 Dudo mucho que caiga por debajo del 2. Me sorprendería si cae por debajo del 2. Ojalá, pero creo que va a estar entre 2 y 2,5. Más cerca del 2 que del 2,5 creo que debería estar. Espectacular, eso queríamos a modo de tu visión. Pablo Salina, muchas gracias por pasar acá por El Mirador. Muchas gracias, Roberto. Un placer y saludos. Abrazo grande. Pasaba entonces el economista y especializado en finanzas, Pablo Salinas.
ella baila siempre detrás. Siempre detrás. Y espadas filosas clavados en una pared. Puse un crucifijo y debajo decía: ella baila siempre detrás. Y 39 de la mañana, esto es El Mirador acá en Radio LED, 18 grados la temperatura en el área metropolitana de Buenos Aires. Vamos a seguir con el tema de la economía porque es hora de escuchar a nuestro compañero, la columna de Horacio Rilli. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? La semana se caracterizó por la volatilidad de los mercados, obviamente encabezados por Estados Unidos, con la decisión del presidente Donald Trump de aplicar aranceles a los productos que ingresan a los Estados Unidos vía Canadá, vía México, vía China, y que encarecen obviamente no solo la producción local, sino también obviamente los costos para comprar importados desde Estados Unidos. Bueno, esa situación que hoy rige el mundo, esa volatilidad constante de los mercados, de alguna manera se trasladó también a la Argentina, en un mercado obviamente mucho más chico, pero con el índice Merval con idas y vueltas que obviamente tuvieron como cabeza principal lo que pasaba en Estados Unidos. Sin embargo, la buena noticia para el mercado local fue el envío del DNU, del decreto de necesidad y urgencia que el gobierno envió al Congreso para poder terminar de negociar de forma directa con el Fondo Monetario Internacional. Y donde, si bien no se conoció la letra chica del acuerdo con el fondo, sí se conocieron algunos puntos importantes, como por ejemplo que la Argentina, de concretar el acuerdo, no va a pagar ni capital ni intereses al organismo financiero por 4 años y medio. Obviamente esto tuvo una repercusión positiva en el mercado y ayer se reflejó con un Merval donde casi todas las acciones subieron y también subieron las acciones argentinas en Estados Unidos. Subite a El Mirador. Te lo cuentan los mejores periodistas de cada sector. El Mirador. No tenemos una pick-up, porque no se trata de tener, se trata de ser. Y nosotros somos gente distinta, gente amiga, gente aventurera, que inspira y que estamos para ayudar, aunque no nos los pidan. Somos gente familiera, gente emprendedora, divertida, que se anima a ir por más. Somos gente de pick-up, Chevrolet Montana, Chevrolet S10 y Chevrolet Silverado. Somos pick-up. Chevrolet. El equipo de El Mirador te adelanta datos clave de lo que va a suceder en la macroeconomía, las finanzas, en el sector energético y en la actividad de las empresas.
10:42 de la mañana, esto es El Mirador en Radio LED, vamos hasta las 11, último tramo del programa del día de hoy, muy cargado, obviamente, por todo lo que viene pasando. Apenas si mencionamos lo que pasó ayer afuera del Congreso, pero los diputados nacionales, Oscar Sago, ya no es más de La Libertad Avanza, aunque es oficialista de Milei, pero no de La Libertad Avanza, medio raro, pero es del MID, y Lisandro Almirón se agarraron a piñas directamente en medio de la sesión, se agarraron a piñas también las diputadas Pagano, Lemoine y algunas más que estaban por ahí. Lo cierto es que Martín Menem, que presidía la sesión de la Cámara de Diputados, tenía que llamar a votación para ver si se avanzaba en la comisión de investigación de la criptoestafa Libra, y también estaban las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, pero Martín Menem dijo, se levanta, chau, pum. Se levantó la sesión, ahí hay algunas denuncias, al menos hasta ahora son denuncias públicas, no tanto formales, respecto del accionar de cómo llevó a cabo la sesión en diputados. Martín Menem, recordemos, Martín Menem no es del triángulo de hierro, el triángulo de acero. Vamos a ver, ¿qué otras metáforas? Me parece que a medida que va avanzando el gobierno, y si el gobierno entra en una crisis, esa metáfora va a ser bastante graciosa, porque podemos llegar a hablar de un triángulo de caucho, ¿no? O un material que sea cada vez más blando, pero de cartón, claro, pero no importa, vamos a dejarlo ahí, a ese chiste malo. Pero es Martín Menem, obviamente, es mano derecha de Karina Milei, que está siendo apuntada. Ahora nos metemos en una entrevista, ¿no? Pero quería decir esto, Karina Milei está siendo apuntada de algunos casos que se desprenden o denuncias de irregularidades en el gobierno después de lo que pasó con Libra. Llegamos acá. Hubo alguna denuncia de que fue cajera o es cajera y demás, pero no importa. Lleguemos acá porque cambiamos de tema. Nos metemos en uno de los temas que tiene que ver con la discusión por el Estado. No, nada más ni nada menos, que uno puede entrarle de distintas formas. En este caso vamos a meternos en el mundo, así se dice, de Vialidad Nacional, rutas. Hace pocos días el gobierno ya avanzó con su proceso o su intento de privatización de alrededor de 3.000 kilómetros de rutas, obviamente rutas nacionales, como ya hubo en otra época, en otras décadas en la Argentina, pero también como otro sector, otra dependencia del Estado, hay intentos de despidos masivos. Este lunes hubo una manifestación de los trabajadores de Vialidad Nacional, por eso estamos comunicados con Graciela Alenia, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales. Graciela, muy buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Un gusto. Muchas gracias por estos minutos acá en El Mirador. No, bueno, hacía una breve introducción de por ahí los dos focos que está el gobierno en términos de Vialidad Nacional, que tiene que ver con la privatización de las rutas y por ahí achicar la planta, pero bueno, obviamente te preguntamos cuál es la foto real de lo que está pasando en Vialidad. Es esa, ¿no es cierto? La autoridad de la casa, el ingeniero Campoy, nos ha comunicado hace cosa de un mes a los gremios que iba a salir un decreto donde, bueno, se iba a determinar que Vialidad se derogaba nuestra ley madre, decreto ley 505, que cambiaba de denominación y que íbamos a pasar a ser centralizados, que íbamos a quedarnos sin convenio colectivo, y que bueno, y que iba a haber también despidos, si bien él no nos dijo no saber el porcentaje. Después, bueno, nos fuimos enterando porque era responsabilidad de los gerentes y jefes de distrito hacer la nómina de los compañeros, y ahí nos fuimos enterando que en algunos casos es un 30 y en otros es un poco más, ¿no? Así que... ¿30%? Pero más o menos para arrancar hablamos de 1.200, para arrancar nomás, ¿no? Claro, el número, entonces 1.200 personas estarían en esa lista. Exactamente. Y ya se la que están preparando. ¿No? Ahí está, eso, se están preparando. Todavía no avanzaron, pero serían 1.200 despidos en Vialidad. Exacto.
exacto. Y después, bueno, el día jueves, que ya por todo esto que te digo, habíamos convocado a la Marcha Nacional Vial, saca el administrador una nota diciéndole a los gerentes que hay que acordar y dar de baja todos los contratos de obra pública y lo que hace el mantenimiento, que el mantenimiento, bueno, en esta etapa es fundamental, ¿no es cierto? Así que no solo, se van levantando la apuesta, ¿no? Cada vez más, y hay una clara realidad que es así, porque de hecho no tenemos paritaria, estamos con los sueldos congelados. ¿Desde estamos cuándo? Pidiéndole tanto a Vialidad, y nosotros no aceptamos noviembre y diciembre porque bueno, era un 1 y pico % pedimos la intervención de la Secretaría de Trabajo, hicimos ya 3 notas de reclamo, no nos responden, como para tener una reunión y ver si podemos acordar algo, así que desde octubre del año pasado y ahora, bueno, enero y febrero, que ya el resto del Estado ha firmado, con nosotros no. Y nadie nos dice nada, pero bueno, en definitiva, tenemos los sueldos congelados, que es lo que nos hace ver y pensar que es así, ¿no es cierto? Porque una cosa es pagar una indemnización con un sueldo y otra cosa con un sueldo un poco más elevado. Entonces está todo atado para un triste final, ¿no? Esa es la realidad que vemos nosotros. Graciela, y nadie nos dice el contrario. Claro, no, totalmente. Perdón, no me acuerdo, ¿durante 2024 hubo despidos en Vialidad? Sí, tuvimos 157, estaba el ingeniero Bertola, que fue administrador por 2 o 3 meses. Después de eso pudimos negociar porque había muchos casos extremos, como decirte, el único laboratorista que tenía Tierra del Fuego lo habían echado. Cosas así, ¿no? Muy puntuales de algunos compañeros por la tarea que realizaba. Habrán ingresado unos 22 reingresados 22 compañeros. Y bueno, después seguimos con todo lo que vino, la desfinanciación, con el tema de los 340.000 millones que se quedó caputo, que nos correspondía del presupuesto del año pasado y el impuesto al combustible. Venimos trabajando ya desde el año pasado con estas denuncias, pidiendo explicación, y la verdad, nadie dice nada. Dijiste 30%, 1.200 trabajadores será el 30% de la planta. Si el gobierno decide avanzar, empieza a concretar los despidos y los avisos a cada uno de este listado que armó de 1.200 trabajadores, ¿qué medidas están pensando? ¿Qué acciones están pensando? ¿Si están pensando o cómo lo evalúan? No, sí, por supuesto. Nosotros vamos a llegar al extremo porque vamos a tener que defender la fuente de laburo y defender Vialidad, ¿no es cierto? O sea, la realidad es que no nos importa solo a los trabajadores viales mantener Vialidad, le tiene que importar a toda la población, ¿no? Porque quien no la utiliza la ruta para turismo saben que lo que es todo lo que es mercadería se traslada entre pueblo y pueblo a través de los caminos, la salida de lo que es todo lo agrario, y bueno, hay un montón de situaciones, nos toca un pedacito a cada uno de esto. Entonces creo que aparte la comunicación, no hay pueblos que van a quedar directamente incomunicados, alguien se tiene que también hacer responsable de las muertes que pueda haber por los accidentes que van a existir. Graciela, te quería preguntar también qué visión tienen o qué análisis haces vos de el anuncio del gobierno, y comenzó a avanzar en la privatización de al menos o de alrededor de 3.000 kilómetros de rutas nacionales. ¿Qué implica? ¿Qué implica para ustedes? ¿Qué implica por ahí? ¿Qué visión tienen qué implica para el país? Mira, hay los tramos de lo que serían las rutas de más caudal vehicular, estaban concesionadas hasta hace poquito que vencieron las concesiones, ¿sí? A través de corredores viales, que son algo así de 6.000 kilómetros por ahí. Pero después hay rutas nuevas, que ya en los 90 las quisieron hacer por peaje y que fracasaron. De última las empresas devolvieron esas rutas, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es como mostrar la zanahoria, ¿no? Mirá, vamos a hacer por peaje, porque vamos a hacer
esto más grande, más hermoso, y la realidad es que no va a ser así, ¿no? Porque no toda la ruta, y todos sabemos que el 75-80% de nuestra red no tiene un caudal suficiente como para poner peaje, que con eso se pueda hacer el mantenimiento de esos tramos. Así que eso es un engaño a la población tremendo, ¿no es cierto? Es más, nosotros dijimos, bueno, dennos la posibilidad de que Vialidad cobre el peaje, a ver si podíamos de alguna manera frenar, ¿no es cierto?, este avance que nosotros veíamos que se venía con Vialidad, pero bueno, no, parece que para Vialidad no era. Yo creo que en el fondo lo que quieren es que desaparezca Vialidad. No sé por qué, no lo entiendo tampoco el por qué, ¿no es cierto?, porque Vialidad es más que necesaria para la conexión del país. Nosotros tenemos un país muy, muy extenso, y sin los caminos en condiciones va a ser imposible esa comunicación. Pero bueno, no sé qué tienen en su cabeza estos señores, esa es la verdad, y lo pensamos todo, porque ni el propio administrador nos pudo decir qué es lo que se iba a hacer. Así que si es la autoridad de la casa desconoce eso, ¿qué nos queda a nosotros, no? Graciela, la última, ¿a qué prestarle en los próximos días, qué va a ocurrir algo, alguna reunión, o esperan directamente que el gobierno avance con las notificaciones de los despidos? ¿Qué se espera para los próximos días? No, nosotros ahora seguimos trabajando, le estamos elevando a la Cámara la presentación que le hicimos a Vialidad por esta nueva disposición de dar de baja los contratos de obra pública y mantenimiento, como para que la Cámara de Diputados y Senadores también colabore con nosotros. Y bueno, ahora, a partir de ahora, hoy justamente acabo de disponer que tratemos de hacer conexión con los gobernadores, con los que sabemos que por supuesto están interesados en la continuidad de Vialidad, por lo menos que les interesa tener las rutas en condiciones, ¿no? Porque no todos pueden pagar el mantenimiento de la ruta, no todas las provincias. Así que bueno, ahora nos vamos a abocar estos días mientras esperamos, porque lo que estamos esperando es ese famoso decreto, que no sabemos si va a salir o no va a salir. Nadie nos volvió a llamar para decir, mira, por ahora no va a salir, así que el decreto está por ahí en algún escritorio dando vuelta, esperando la oportunidad, me imagino, de poder sacarlo, como hacen ellos, ¿no? De esperar la oportunidad para distraer con una cosa todo lo malo que sucede en otra. Así que, pero vamos a salir, y vamos a salir hasta las últimas consecuencias, eso no te quepa ninguna duda. Graciela Aleña, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales, muchas gracias por estos minutos acá en El Mirador. No, a ustedes, muchas gracias, les mando un abrazo. Abrazo grande. Los jueves, subite a El Mirador y observa lo que se viene desde la mejor perspectiva. Y llegó nomás, llegó el momento que yo estaba esperando, y que me parece que acá también hay expectativas, porque estamos todos ansiosos por escuchar qué nos trae, cuáles son las novedades en materia de tecnología, porque es momento de escuchar a la columna de nuestro compañero Franco Rivero. Les doy la bienvenida a una nueva columna de tecnología aquí en el programa El Mirador por FM LED. Mi nombre es Franco Rivero y hoy vamos a plasmar, a presentar una situación que se vive en todos los hogares. Porque en todos los hogares, en todas las casas, tenemos muchos dispositivos, convivimos con muchos dispositivos y obviamente todos tienen batería. Tenemos auriculares, tenemos en una casa, en una familia tipo, viven 4 personas, tenemos 4 celulares o 3, tenemos una tablet, una computadora portátil, al menos. Si trabajan las 2 personas adultas, 2 computadoras portátil, quizás alguna otra portátil para alguno de los hijos para sus estudios. En total podemos llegar a sumar, así, en un abrir y cerrar de ojos, 10 dispositivos que utilizan batería y que utilizamos todos los días, sin contar consolas portátiles u otras cuestiones que puede o no haber.
Y el problema que se presenta a la hora de cargarlos en casa, ¿no? Porque ocupamos un montón de enchufes y andamos viendo dónde enchufamos el cargador del celular y empezamos a conectarlos en una zapatilla, cosa que no se recomienda. Y la verdad que es un tema, porque donde hay un enchufe libre falta un lugar para apoyar y el estante donde habitualmente conectamos los cargadores queda chico por estos 10 dispositivos que utiliza una familia tipo. Una de las soluciones es comprar un cargador multipuerto de alta velocidad. Cuestan aproximadamente en Mercado Libre 90.000 pesos, no es algo barato, pero tampoco imposible de comprar, y tienen una particularidad: permiten cargar cualquier tipo de dispositivo, sí, desde un celular, una tablet y hasta una computadora de escritorio. Hay de diferentes marcas, por ejemplo, una de las marcas es DeLorean, pero bueno, hay muchísimas marcas. Traten de que sea una marca de punta, reconocida, internacional, porque es algo muy sensible para no sobrecargar las baterías. Pero hay cargadores multipuerto que vienen hasta 140 watts, o sea, la salida de carga es de 140 watts. ¿Qué voy a hacer con este cargador multipuerto? Voy a conectarlo a un único tomacorriente, ¿sí? Y del otro lado, de la parte de atrás del cargador, voy a tener, por ejemplo, 2 o 3 puertos USB de tipo A, los anchos, los comunes, y 2 o 3 USB-C, pudiendo combinar la carga de varios dispositivos a la vez, sin ningún tipo de problemas. Puedo tener cargando 4 o 5 dispositivos con un solo cargador. 2 celulares, la notebook para llevármela al trabajo y una tablet. Y lo que tiene de bueno es que estos cargadores se configuran automáticamente. Si hay uno de los celulares, por ejemplo, que tiene carga lenta, lo va a cargar con la carga permitida por el dispositivo, por el celular. Si a la vez tengo conectado un un teléfono de carga rápida, que soporta carga rápida, Fast Charge, por ejemplo, o Power Delivery, que son 2 tecnologías, lo va a cargar con carga rápida, es decir, va a ir administrando la carga que le va a ofrecer a cada uno de los dispositivos. Y es tan potente que, como les comentaba, permite cargar una notebook. Así que tampoco tengo que llevarme ese voluminoso cargador de la notebook en caso de viaje. Este es un cargador muy pequeño, muy chiquitito, convencional, para solucionar toda la cuestión de carga de dispositivos en casa. Basta de conectar infinidad de cargadores a una zapatilla, basta de buscar un enchufe libre pululando por toda la casa, a ver dónde lo encontramos. Cómprese un cargador multipuerto y solucionan esta cuestión. Espero que haya servido el tip tecnológico de la semana. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con más tecnología de consumo. Chao. Muy bien, 11 en punto. Esto fue El Mirador, gran columna de tecnología de nuestro compañero Franco Rivero. No se la pierdan, semana a semana las recomendaciones que hace son muy buenas. Pero llegamos hasta acá. Espero que hayan disfrutado el otro día, un día muy cargado en materia de noticias. Va a ser así, al menos hoy y mañana. Y como dije, mañana es viernes y el sábado y domingo que es fin de semana. Y como decimos siempre, entonces, muy buena semana. Nos vemos la semana que viene, el jueves que viene. Que tengan un lindo descanso y muy buen fin de semana. Y voy a decir lo que se dice habitualmente. No se dice habitualmente. Nos vemos el jueves que viene si seguimos vivos.